Buenas noches, Dios les bendiga. Hace varios años tuvimos como familia una experiencia muy particular en relación con un corte de luz. Era muy temprano en la madrugada, todavía era de noche, y nos dimos cuenta que no había luz en mi casa. De haber tenido algunos problemas con la instalación eléctrica, aprendimos por experiencia que cuando se cortaba la luz o perdíamos el suministro eléctrico, una buena actitud era ir hasta el frente y mirar por la ventana para ver si el vecindario también estaba sin luz. Si uno veía que estaba toda la calle a oscuras, en cierta manera se quedaba tranquilo de que era un corte general. El problema era cuando los demás tenían luz y uno no tenía luz. Pero en ese momento recuerdo que salió Laura, se asomó por la ventana y algo llamó la atención de ella y luego mía, y es que en la vereda de nuestra casa había dos conitos naranjas, de eso que pone la municipalidad a veces para llamar la atención, paralelos al cordón de nuestra vereda y del vecino. Y una cinta, ¿vieron esa cinta roja y blanca que nos dice deténganse, no invada esta zona? Y el cuadro se tornaba más intrigante aún porque había dos inspectoras de tránsito en la vereda nuestra. Obviamente bajé para tratar de averiguar cuál era la misteriosa causa del corte de luz. Y entonces me acerco a una de las inspectoras de tránsito y le pregunto si ella sabía algo sobre este corte. Y me dijo que no tenía la más pálida idea. Y obviamente ustedes se darán cuenta cuáles fueron mis preguntas a continuación. ¿Y por qué los conitos? ¿Y para qué la cinta? ¿Y por qué están ustedes acá? No, nosotros estamos acá y los conitos están y la cinta porque estamos pintando el cordón de la vereda, dice. Por lo que tuve que volver a mi casa, levanté la llave térmica y maravillosamente volvió la luz. Esta experiencia oscura, matinal, me enseñó algo, y es que cada vez que uno deja de tener luz o queda a oscuras, para poder restablecer la luz, para volver a tener luz, es importante saber la causa real por la cual quedamos a oscuras. Ustedes saben que en la Biblia Dios es sinónimo de luz. En varios pasajes de la Biblia se lo refiere a Dios como luz. Por ejemplo, el conocido pasaje de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad, dice esta versión. Por eso, en diversos pasajes de la Biblia encontramos, ¿cómo decirlo?, distintas clases de luces en relación con la persona, con la naturaleza, con el ministerio de nuestro Dios. O dicho en otras palabras, la Biblia hace referencia a, entre otros, tres aspectos de Dios que traen luz a nuestras vidas. Así, la Biblia habla de la luz de la justicia de Dios, ¿sí? La luz de la justicia de Dios, pero también observamos que la verdad de Dios también trae luz. Y aún podemos ver que el perdón de Dios tiene poder para aclarar cierto tipo de oscuridad. Ahora, así como vemos que la luz representa a Dios, a su carácter, a su naturaleza, en la misma Biblia encontramos que las tinieblas, la oscuridad, siempre están asociadas a Satanás, al pecado y a las consecuencias de su obrar o de su influencia. No es por nada que cuando la Biblia quiere describir nuestra condición antes de conocer a Dios, por ejemplo, en Efesios 5:8 se nos dice: en otro tiempo ustedes eran oscuridad.
en otro tiempo ustedes estaban en oscuridad. Y así como la obra de Dios y la naturaleza de Dios es capaz de traer luz e iluminar a nuestras vidas, a nuestro mundo, es importante tener en claro que la naturaleza y el accionar de Satanás, también todo lo contrario, pueden traer tinieblas y oscuridad a nuestras propias vidas personales en determinados momentos y a la sociedad o el mundo en el que estamos. Volviendo a nuestra anécdota del corte de luz aquella madrugada, si en algún momento estamos percibiendo oscuridad en torno a nuestras vidas, en torno al mundo en el que vivimos, vamos a necesitar recuperar la luz, pero para eso es importante entender la causa del corte de luz espiritual. Por eso, en primer lugar, decimos que en medio de la oscuridad que la Biblia dice que el pecado puede traer, necesitamos sí o sí reflejar la luz de la justicia de Dios. Hablando de cómo la oscuridad del pecado o cómo el pecado puede oscurecer a una sociedad, el profeta Isaías ya hace muchos años describía algo así en su capítulo 5, el versículo 20, donde él exclamaba, o Dios exclamaba a través de él, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora, escribiendo o tratando de describir también la sociedad de su tiempo, el profeta Isaías también escribía en el capítulo 59 lo siguiente, y fíjense y traten de trazar un paralelo con el mundo nuestro de hoy en día. Dice los versículos 9 y 10 de Isaías 59, por eso no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Luz, oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Versículo 10. Andamos a tientas como los ciegos junto a una pared, palpando para encontrar el camino como la gente que no tiene ojos. Hasta en lo más radiante del mediodía tropezamos como si estuviera oscuro. Entre los vivos, decía el profeta Isaías, somos como los muertos. Versículo 12, pues nuestros pecados, y acá está la causa de la oscuridad, se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros. Así es, sabemos muy bien lo pecadores que somos. Sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos negado. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Interesante. La honradez se ha declarado como algo ilegal. ¿Cómo hacemos para iluminar una vida o una sociedad cubierto por las tinieblas que trae el pecado? Una sociedad en la cual se empieza a ponderar lo que antes era causa de vergüenza. Una sociedad en la que se premia lo malo y se reprueba lo bueno. Y el camino que tenemos los cristianos para iluminar esto es tratar de reflejar en nuestras vidas la luz de la justicia de Dios, el carácter justo de Dios en nosotros. Y lo podemos hacer con nuestros hechos, con nuestra manera de actuar y aún con nuestras palabras.
Cuando el pueblo de Dios se quejaba ante el profeta porque Dios no escuchaba ni aun cuando ellos ayunaban y oraban, por medio del profeta les trataba de hacer ver Dios que su relación con él no se estaba viendo en la conducta cotidiana de su pueblo. El carácter de Dios no se veía en la conducta del pueblo de Dios. Y así leemos en Isaías 58, versículos 6 y 7, lo siguiente: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Y qué pasaría si entonces comenzamos a reflejar en nuestras vidas esa naturaleza, ese carácter justo de Dios en nuestra vida cotidiana? ¿Qué sucederá? Lo que comienza a describir el profeta, pero a partir del versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. ¿Cuándo? Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, ¿qué va a suceder? En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hermanos, frente a las tinieblas de la injusticia que estamos viendo, palpable día tras día, frente a la oscuridad de la falta del temor de Dios, estamos llamados a reflejar la justicia de Dios en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de estudiar, en nuestra manera de ser en nuestra familia, con nuestros hechos, pero también con nuestras palabras. Y respecto a cómo ser luz con las palabras, cuando Jesús hablaba de ese valiente profeta que lo antecedió, Juan el Bautista, fíjense lo que decía de él. Juan capítulo 5, versículo 35. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Era la denuncia profética de una sociedad injusta. Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua para denunciar a los propios soldados romanos y acusarlos de extorsión y llamarlos a contentarse con su salario. Y aún ante el propio gobernante, él no tuvo problema en decirle que lo que había hecho con la esposa de su hermano era algo inmoral. Porque cuando queremos traer luz, esa luz también tiene que estar cuando damos el mensaje de la justicia de Dios con nuestras propias palabras. Estamos llamados a traer luz en un mundo en donde la falta de justicia trajeron y hay unas profundas penumbras rodeándolo todo. Pero también a menudo nos podemos ver rodeados de otro tipo de oscuridad. Por eso afirmamos que cuando nos rodean las tinieblas, pero de la mentira, debemos reflejar la luz de la verdad de Dios. Frente a la tiniebla que trae la mentira, obra de Satanás también, estamos llamados a reflejar la luz de la verdad de Dios. Ustedes saben que en la palabra de Dios, cuando uno examina y medita en todo el testimonio bíblico, encuentra lo que para mí sería la madre de todas las mentiras. ¿A qué llamo la madre de todas las mentiras? Si ustedes van en algún momento luego en sus casas a Génesis 3 y ven la primera tentación que Satanás hace con aquella primer pareja, ustedes van a escuchar cómo entra en acción en la estrategia de Satanás la mentira acerca de Dios.
Y creo que la madre de todas las mentiras es la mentira que nos pueden llegar a decir sobre Dios. ¿En qué consistió en este caso? Génesis 3, versículos 4 y 5. Satanás le dice palabra más, palabra menos a Eva. Dios les ha mentido. Dios les ha mentido. No morirán. Dios sabe que cuando hagan lo que Él dijo que no hagan, ustedes van a llegar a ser como Él. De acuerdo a lo que afirma la palabra de Dios, la madre de todas las mentiras es la mentira que nos quieran decir o hacer creer acerca de Dios. Puede ser la mentira de que Dios no existe. No está de moda ahora la muerte de Dios como ha estado hace muchos años, o este Dios que está distante. Sea cual sea, se nos ha mentido o se nos quiere mentir acerca de que Dios no existe cuando sabemos que Dios es vivo y real. La madre de todas las mentiras puede ser también acerca de cómo es Dios. El apóstol Pablo, tratando de explicar esta madre de todas las mentiras y cómo su dinámica destructora y oscurecedora es en la vida de los hombres, escribe ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18 lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, escuchen bien, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la verdad que detienen estos hombres que al hacerlo enciende el enojo de Dios? Y si siguen leyendo más abajo se van a dar cuenta cuál es la verdad que se está tratando de desdibujar. Romanos 1, 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que aira el corazón de Dios es cuando se miente acerca de Él mismo. Pero ¿cómo empieza esta mentira acerca de Dios? ¿Cómo empieza el hombre a acariciar esta mentira acerca de cómo es Dios? Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Hermanos, la verdad de Dios no es para que usted o yo simplemente digamos, qué interesante, realmente esto no lo sabía, ahora conozco más que antes a Dios. La verdad de Dios es para que usted y yo la creamos, la aceptemos en nuestro corazón y en consecuencia cambiemos de actitud frente a Dios, nos arrepintamos de haberle dado la espalda, de desobedecerle. Y como dice el apóstol Pablo, comencemos a glorificarlo en nuestras vidas y a darle gracias. Otras versiones, en lugar de glorificar a Dios, dice, comiencen a adorarlo a Él. Cuando usted no lo hace, cuando somos confrontados con la verdad de Dios y comenzamos a negar la mentira de Dios, comienza a obrar en nuestras vidas y con una dinámica destructora y oscurecedora, terrible. Por eso seguimos leyendo versículos 21 y 22 de Romanos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón quedó a oscuras. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y sigue diciendo entonces Romanos 1:23, luego quisieron, ya con su mente oscurecida, ya con tinieblas a causa de la falta de verdad, representaron la gloria del Dios inmortal con imágenes de pájaros, de animales que andan en cuatro patas, de reptiles, de simples humanos mortales. Que sigue, Dios los dejó caer en toda clase de suciedades y los dejó hacer lo que les viniera en gana. Y así deshonraron sus propios cuerpos unos con otros,
Esto fue por cambiar la verdad de Dios y deliberadamente, dice Pablo, creer en la mentira, por adorar a las criaturas y no a Dios que las creó, el cual es bendito por todos los siglos. Cuando frente a la verdad de Dios comenzamos a negarla, a rechazarla o sencillamente no responder en fe y en adoración al Dios que se nos ha revelado, la mentira acerca de Dios, la oscuridad acerca de la mentira comienza a obrar en nuestras mentes y nos pueden llevar a lugares tan bajos moralmente inimaginables. Respecto a la mentira de Dios, también el apóstol Juan, escribiendo en su primer carta, en el capítulo 2, nos habla del espíritu del anticristo. Y dice en los versículos 22 y 23, ¿quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Mesías, no es el Cristo, no es el ungido. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, porque el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Hermanos, la acción del espíritu de anticristo es evidente en nuestro tiempo. Todo lo que vaya en contra de la persona de Jesús, que trate de rebajar la persona de Cristo, habla de un espíritu de anticristo. Cuando usted quiere saber la falsedad de una secta o de un culto que no es cristiano, sométalo a la prueba de Jesús. ¿Qué creen de Jesús? Cuando empiezan a negar la divinidad de Jesús, cuando empiezan a negar que es el Hijo unigénito de Dios, ahí se pone en evidencia la naturaleza anticristiana de esa secta o grupo. Hermanos, estamos llamados a portar la verdad de Dios. El mundo necesita escuchar de que Dios existe, de que ama, de que sigue dominando este mundo, de que es Señor. Ahora, ¿cómo podemos reflejar la verdad de Dios? Transmitir esta verdad de Dios, compartirla en nuestros lugares, en nuestros ámbitos, en nuestros hogares. En 2 de Timoteo capítulo 2, Pablo nos comparte dos condiciones imprescindibles para reflejar la luz de la verdad de Dios. La primera condición es muy sencilla y evidente. Necesitamos conocer y hacer buen uso de la palabra de Dios. No podemos hablar de la verdad de Dios si no la conocemos, si la desconocemos. Si empezamos a tartamudear y a buscar pasajes que no sabemos dónde están, pero lo conocíamos. Yo sé que hay un pasaje que dice que Dios nos ama, no sé dónde está, pero seguro está. Necesitamos conocer el testimonio bíblico. Procura, dice 2 Timoteo 2:15, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque maneja con precisión la palabra de verdad. El hombre o la mujer que usa correctamente la palabra de verdad no la distorsiona, no la pervierte, no la rebaja, no hace uso de la palabra de Dios con un propósito malo en el pensamiento. Por el contrario, interpreta la Escritura en oración y a la luz de las mismas Escrituras. Aplica su sentido glorioso en forma valiente y con amor a situaciones y circunstancias concretas. Cuando alguien nos plantea una situación, le dice, ¿sabes qué? Dios en su palabra dice esto respecto a eso. Y yo creo que esto es lo mejor que podés hacer o esto es lo mejor que no debes hacer, porque la palabra de Dios dice esto y esto otro. Necesitamos conocer la verdad para reflejarla. Pero la segunda condición, que es tan importante como la primera, debemos reflejar la verdad de Dios con la ternura de Cristo. Necesitamos reflejar la verdad de Dios con la ternura de Cristo. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26.
Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar, no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. No solamente tenemos que portar la verdad, lo tenemos que hacer con la ternura de Cristo, con humildad, sin rebajar al otro, sin agredir al que está en oscuridad, con la gracia de Dios. Contaban que en una reunión de traducción bíblica había venido entre tantos traductores indígenas de distintos grupos de América, uno de un determinado grupo tribal, que ellos estaban acostumbrados a tomar agua con una hoja de una determinada planta. Ahora, este pobre indígena usaba esa hoja en un estanque de agua y con delicadeza tomaba el agua con esa hoja. Cuando le dijeron dónde había agua en ese encuentro donde se encontraba reunidos para traducir la Biblia, lo dirigieron a un grifo de agua. Con la mejor de las intenciones fue con su hojita a recoger agua y cuando abrió el grifo le salió el agua con una potencia tal que la hoja no la encontró nunca más, se empapó, se mojó y quedó mal. Y yo me quedé pensando en que a veces, con la mejor de las intenciones, podemos portar la verdad de Dios con la agresividad de ese grifo de agua. Y la gente puede tener sed de esa agua, pero se la damos con tanta violencia que no la puede tomar, la rechaza. Cuando Juan dijo, nosotros vimos en Jesús la gloria de Dios, lo vimos y vimos a alguien lleno de gracia y de verdad. Para portar la verdad de Dios debemos hacerlo con la ternura de Cristo. Y dejé para el final una luz muy particular que nos sirve para aclarar una sombra muy particular y especial. En 1 Juan capítulo 2, versículos 9 al 11, está hablando Juan de alguien que está a oscuras. Dice la palabra de Dios, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y por eso, en tercer lugar, quiero hablar de que la luz del perdón de Dios puede servir para aclarar las sombras, las tinieblas que producen el odio, el rencor y la amargura. Este triste tipo de oscuridad aún podemos verla hoy en día en las relaciones entre naciones que se odian y por eso se agreden mutuamente. Pero esa oscuridad también se puede ver en el seno de una familia, cuando hay disputas internas, cuando hay odios por actitudes que se han tenido. Puede estar entre amigos, darse aún dentro de una iglesia. Y la palabra de Dios es clara en mostrarnos que una persona que está resentida con otra está a oscuras ella misma. ¿Y qué dice Juan? Está en tinieblas, dice el versículo 9 de este capítulo 2. Y en el versículo 10, si está en tinieblas, dice el versículo 10, tiene serias posibilidades de tropezar. Y el versículo 11, no solamente tiene serias posibilidades de tropezar, sino que el que está en tinieblas en realidad no sabe a dónde está yendo. Y cuando hablamos de la luz del perdón, nos estamos refiriendo a que una vez que nuestros ojos han sido abiertos
para ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, de las cosas malas que le hemos hecho frente a Dios y la grandeza de su perdón. Todo lo malo que nos han hecho, todas las ofensas que hemos recibido, comienzan en perspectiva a parecer meramente insignificantes. Por eso escribe Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos a otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Es por medio del perdón de Dios que podemos ser capaces de darnos cuenta de que estamos en tinieblas de odio, de rencor, y pedir perdón a Dios y perdonarnos unos a otros. Estaba Jesús comenzando su sermón del monte, terminaba de dar las bienaventuranzas y lanza este desafío a sus discípulos y a nosotros hoy en día. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. Los que han estudiado este pasaje creen que cuando Jesús se refería a la luz del mundo, parafraseando un poco al profeta Isaías, en lo que se estaba refiriendo era la gloria de Dios. Hermanos, estamos llamados a reflejar la gloria de Dios en nuestras propias vidas. A nivel de la sociedad en la que vivimos, el trabajo en el que nos movemos, el estudio en el que estamos, habla de una ciudad en un monte, no se puede ocultar, pero luego habla de una luz que en el interior de un hogar también ilumina. Y qué difícil a veces es reflejar la gloria de Dios puertas para adentro de nuestra casa, donde tenemos las discusiones, donde están los roces, donde pueden sacar lo peor de nosotros en una discusión. Estamos llamados a hacer luz, a reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. El mundo está muy oscuro. Vivimos en una tremenda oscuridad espiritual, sea a causa de la injusticia de llamar a lo bueno malo o a lo malo bueno. La oscuridad del pecado, que es cada vez más aberrante. Y la oscuridad de tanto rencor y odio. Estamos llamados a reflejar la naturaleza y la gloria de Dios. Ustedes saben que en nuestro país, alguien que marcó la vida de miles de niños de condición carenciada, pobres, huérfanos, fue un tal William Morris. Él trabajó mucho para la niñez, fundando hogares de niños, fundando escuelas. Y alguien dijo acerca de él, su hermoso estilo de vida, su hermosa vida nos obligaba a creer que Dios existe, porque reflejaba la naturaleza de Dios en su vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos reflejando la luz de Dios? ¿Lo estamos haciendo o estamos oscuras nosotros dentro de esta penumbra general de este mundo? Yo les invito a inclinar sus cabezas. Vamos a hablar con Dios. Y quizás alguno de nosotros, ¿por qué no? Hoy mismo estamos en tinieblas. Estamos en una situación de pecado y no nos estamos dando cuenta.
porque estamos a oscuras. Estamos quizás anidando un rencor profundo en nuestras vidas por nuestra disposición a no perdonar y no nos damos cuenta y estamos a oscuras. Hoy es tiempo de que Dios vuelva a iluminar nuestras vidas. Para eso necesitamos escuchar su voz y responder a ella. Yo te animo ahí donde vos estás sentado o sentada. Decirle, Señor, necesito tu luz, tu claridad, tu verdad. Examina mi vida y ve si en mi vida hay oscuridad de algún tipo. Muéstramela, Señor. Padre, aquí está tu iglesia reunida. Ha venido a adorarte y también a escucharte, Padre. Quiero pedirte ahora que sea tu Espíritu Santo el que traiga esa luz de la revelación tuya. Eso que nos confronta y nos hace ver tal cual somos. Señor, no queremos disfrazar nuestros errores. Queremos traerlos a tu presencia y pedirte perdón por ellos, arrepentirnos y volver a tu luz. Señor, que sea tu Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús, que esté aclarando mentes y corazones en tinieblas y nos lleve a un sincero arrepentimiento para recibir tu perdón y tu restauración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.